Una bendición tener a Wendy en esta área y una canción tan hermosa. Las preguntas hipotéticas no son las mejores, pero esta noche quiero hacer una pregunta hipotética que presentaré y espero que están teniendo una maravillosa fiesta. Yo traje mi teléfono por dos razones y que iban a hacer ruidos, iba a hablar demasiado tiempo. Y hay una solicitud de mi esposa. Mi esposa quiere que digan feliz fiesta al contar 3. Una feliz fiesta. 1, 2, 3. ¡Feliz fiesta! Muchas gracias. Voy a acordarme de mi teléfono. Me encanta este sitio, lugar. Es tan maravilloso estar aquí en México. Mi esposa Heidi y yo estamos adictos a este lugar. Siempre estamos todos juntos y yo espero que va a continuar. Posible que no podamos repetirlo el próximo año, pero esperamos que sí se pueda reunirse por más tiempo. Quiero agradecerles por su hospitalidad, todos ustedes, muchas cosas que hacen detrás de las bambalinas, todo lo hace para mejorar para todo el resto de nosotros y que sea una maravillosa fiesta. Si ven los horarios en el programa, miércoles en la noche, hay un sermón corto y que se basaba en que el sol iba a estar saliendo y que iban a estar bastante bronceados y no iba a tener que pasar por 3 horas. Me dieron instrucciones que dicen 10 minutos antes de que se cierre el bar. No, estoy bromeando, pero lo voy a hacer breve. Hay familias con niños jóvenes y ya empiezan a cabecear. Que descansen bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es una pregunta hipotética que no se debe preguntar, especialmente cuando uno está dando un sermón o sermoncillo, pero quisiera preguntar una pregunta hipotética como una introducción. No quiero presentarla. Primero, quiero repasar una historia muy familiar en la Escritura y se encuentra en Segundo de Samuel, capítulo 11. Que estamos en un lugar, una corte de juicio, y hay una persona que el juez tiene una peluca y que tiene ahí su autoridad, y que esa persona fuera usted. Piensen en todas las personas que son afectadas. Vamos a imaginarnos. Y pueden estar sintiendo algo, quién fue herido, quién tenía la razón y quién no lo tenía. Consideren los hechos como un juez. Como un juez va a tener que tomar una decisión muy importante. Vamos a esta historia de Segundo de Samuel, capítulo 11, 1, la historia de David y Betsabé. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Quizás David no hizo nada mal, pero se suponía que iba a estar con su ejército. En el versículo dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí todavía no ha sucedido nada malo. Uno puede verlo como un juez, cómo debemos reaccionar. Por un momento, quiero enfocar en los jóvenes, en los hombres casados, que nosotros estamos cableados de una forma distinta que las mujeres. Podemos notar a una mujer hermosa y no hay nada mal que uno note una mujer hermosa. De repente uno está mirando y ve a una señorita. En ese momento, esa es mi esposa que yo vi. Pero David estaba equivocado cuando notó algo así, que todavía no está mal, pero se ha cantado una banda o ha tomado un micrófono con amplificadores y toma micrófono cuando se acerca demasiado a una bocina, puede sonar bastante fuerte. Se puede retroalimentar. Si esos amplificadores se prenden muy fuerte, puede inmediatamente se vuelve a ver a un punto de admiración y que pronto puede convertirse en codicia, en la codicia. Y esto es lo que sucedió a David. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer, envió mensajeros. Él está casado ya. Y muchos reyes y esos precedentes que Dios dijo que no debían multiplicar a las esposas, pero no iba a detener a David. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y en ese momento debía haberse olvidado del asunto. Y fue más allá, versículo 4, y envió David mensajeros. Estaba su micrófono al lado del parlante y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eso significa que se pueden imaginar que no estaba embarazada. Y entonces sucedió el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David, tienes un problema, pecó. ¿Y qué entonces hizo? Ya saben las historias. 3 planes que él lucubró. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Realmente quería saber, no estaba solamente siendo cortés, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Eso pensó David que iba a ir a dormir con su esposa. El bebé iba a ser de Urías y no de David. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos del Señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa.
Y dijo a David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y los hititas son personas muy guerreras y supersticiosas. Tenían un problema con ídolos, pero algunos de los hititas que trabajaban en el equipo y el ejército eran muy leales. Y Urías es así. Y no era ninguna excepción. Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Dice: por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Así que el plan número 1 fracasó. Aquí el plan número 2. David va a tratar de emborrachar a Urías. Versículo 12. Como un juez. Bien, piensen como un juez. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Cuando el rey te pide tomar, no puedes escoger. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, aquí, este es el plan número 3. Aquí se vuelve muy malo para David. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Esto es asesinato premeditado. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los muertos más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. También otras vidas se perdieron en esta maniobra mala, y murió también Urías Eteo. Vamos a saltar unos versículos al versículo 26. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Ahí está, el crimen perfecto, completamente encubierto. Pero no es así. Las últimas palabras. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Eterno. Pero que pueden considerar este relato de un juez en una corte, considerando cuidadosamente los hechos. Recuerden que esto es hipotético, pero contesten en sus mentes. Aquí está la pregunta. Si usted fuera el juez de David y fuera su responsabilidad determinar el destino de David, ¿cómo emitiría su juicio? Si fuera el juez de David, ¿qué sentencia daría? ¿Viviría? ¿Moriría? ¿Cuántos años serviría? Etcétera. Piensen en todos los pecados que cometió. Adulterio premeditado, asesinato, toda la gente que lastimó, vidas que destruyó. Y piensen, cubriendo una mentira
o una pretensión falsa. ¿Cómo debe ser tratado David? Consideremos lo que dice el libro de la ley. No voy a ir a Levítico, Deuteronomio, pero la ley dice muy claramente, un ojo por el ojo. La pena por el asesinato es la muerte. La pena por adulterio es la muerte. El robo fue parte del crimen, porque le robó algo a Urías. Habría ese aspecto de tener que restaurar lo que Urías perdió. En Apocalipsis 21 amplifica en el Nuevo Testamento la ley. Apocalipsis 21, 7 y 8 ponen asesinato y adulterio algo mucho más peligroso, la segunda muerte. Versículos 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y voy a saltar los otros, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como juez, ¿cómo juzgaría a David considerando todo esto? En Jeremías capítulo 30, quiero cambiar el enfoque y pensemos en el verdadero juez que tomó la decisión. Vamos a encontrar que no fue condenado para morir eternamente. También vemos algo. Él va a ser resucitado como un rey. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Esa es una decisión correcta? Yo puedo admitirles que yo tenía problemas con esta decisión que se tomó por mucho tiempo. No voy a ocultarlo. En Jeremías 30, versículo 9. Dice, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Qué? David será levantado. Ezequiel 37, 24. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. En Oseas 3:5 se habla de cómo Israel vuelve a Dios y a David como su rey. El fondo de mi corazón y en nuestras... ¿Esto los molesta? ¿Algo un poco? ¿Habría yo hecho el mismo juicio que Dios hizo a David? Pregúntense lo más honesta posible. ¿Cuál sería mi juicio en el asunto de David y Betsabé? Lo admito. Cuando era más joven, recuerdo que había tenido un verdadero problema con David. Y cuando estábamos ahí bañándonos en un lugar, una alberca, o en mi casa, donde hace más frío, y nos reunimos donde está la chimenea. Dice, ¿acaso Dios no sabe lo que hizo David? Fornicó, luego asesinó, luego hizo todo lo que pudo para encubrirlo. Y leemos sobre su recompensa en las Escrituras. ¿Por qué está esa aparente desconexión, esta incongruencia? Mientras tanto, vamos a considerar en segundo de Samuel 12, el capítulo siguiente. Esta pregunta de ¿qué pasaría si? Una pregunta hipotética, no es tan hipotética. Pablo nos dijo en 1 Corintios 6 que vamos a juzgar a los ángeles.
nosotros mismos seremos jueces. Vamos a ser un reino de sacerdotes en el mundo de mañana. Apocalipsis 20, versículo 6. Ya hemos ido ahí, esa primera resurrección. Vamos a ser un reino de sacerdotes. Y vamos, como sacerdotes, vamos a rendir juicios. Y él dice que Cristo dijo en Juan 7:24, dice juzgar con justicia, no según las apariencias, sino según los hechos. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, vamos a leer acá esto. Se presentó Natán, el profeta. Vamos a leer los primeros 4 versículos. 2 Samuel 12:1. El Eterno envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Aquí surge esa misma pregunta que Natán presenta a David. ¿Qué sí? Y noten aquí cómo David reaccionó en el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno que el que tal hizo es digno de muerte y pagar la cordera como con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así que si nos enfadamos por la forma en que Dios juzgó a David, en realidad él mismo, David, estaba enfadado y emitió un juicio contra él mismo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel. Ahora le corresponde enfrentarse él mismo. El juez se convirtió en el juzgado. Voy a leerles el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado. No morirás. Hay mucho más en esta historia. Vamos a ir al Salmo 51, pero en un momento parece trivial. Yo pequé, yo me equivoqué. Y Natán dijo, no vas a morir. Hay mucho más detrás de esta historia. Mateo 23. Quiero explicar la razón por qué no deberíamos tener problemas con esa decisión que Dios tomó. Y más allá, por qué debemos estar agradecidos que tomó esa decisión sobre David. Tiene que ver con todo, con la ley de Dios y con las partes más importantes de la ley. Mateo 23. Voy a leer unas partes acá.
lo que se refiere acá. Está hablando Jesús a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Las cosas más importantes son la justicia, la misericordia y la fe. Hoy hablaremos de justicia y misericordia, pero sobre todo de misericordia. Quiero hablar de la misericordia. Miren al crimen que hizo. ¿Cómo rendiríamos nuestra decisión? Nosotros como seres humanos solemos tener menos problemas con el aspecto de la justicia. Enfocamos la justicia y como jueces, cuando nos toca repartir el castigo, tendemos a querer más justicia y menos misericordia. Mira su crimen, que se pudra. Ojo por ojo, ese tipo de cosas. Pero muchas veces se olvida la misericordia. Y eso es una parte más importante de la ley. En Salmo 51, la razón por la que David volverá a vivir y que va a ser resucitado es la misericordia. No solo nuestro juez divino tiene misericordia, inmensidad de su misericordia es virtualmente tan ilimitada que es casi imposible comprenderla. Podemos leerla, pero no podemos captarla. Salmo 51 es una expansión del segundo de Samuel 12, cuando dijo, he pecado. Salmo 51, 1 al 9, se trata de este aspecto. Cuando Natán fue a él, y él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Necesitamos enfocar esta palabra de estas piedades. Es Hesed en hebreo. Eso significa, no traduce muy bien al inglés, lo mejor es decir como amor, pero es mucho más allá. Tiene un aspecto de esa ternura de corazón, es un amor de pacto y de sacrificio. Es la mejor palabra que significa bondad amorosa de Dios. La razón por la que Dios permitió que David viviera, dice, de acuerdo a esa misericordia, dice que borra mis rebeliones. Dice, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mi pecado. Dice, lávame, versículo 7. Dice, purifícame con hisopo. Es un tipo de planta que se usa para limpiar. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Es ese elemento de la misericordia, ese Hesed. Es tan difícil imaginarse que no debemos sentirnos si no lo podemos comprenderlo totalmente. En el Salmo 103, mejor dicho, Salmo 103, versículo 11. ¿Cuán grande es esa misericordia? ¿Qué tan grande? El señor García habló de los cielos, de ese primer cielo, del segundo cielo y el tercer cielo.
Esa palabra de cielo es plural. Es tan inmensa, es tan elevada que no se puede alcanzarla. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia. La misma palabra, Hesed, es para con los que le temen. Piensen, esa escalera hacia esa nébula y poder viajar toda nuestra vida sin tener comida. Podemos subir esa escalera y subir y subir y subir. Podemos caminar hasta el resto de nuestras vidas y nunca terminar. Nunca va a alcanzar, según ese universo existe. Es tan grande la misericordia de Dios, este Gesed para nosotros. Por eso no se sienten mal si uno no puede entenderlo. Ahí es donde esa misericordia y bondad viene por ese amor. Y eso es lo que David estaba pidiéndole. Y eso es lo que recibió de David. El versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si tienen tiempo, en Salmo 136, por favor, léanlo. Ese es el himno que cantamos hace unos días atrás con tanto vigor. Su gran bondad perdurará. Su bondad perdurará. Termina con la palabra ese Hesed, perdura para siempre, esa misericordia o bondad. No lo podemos entender. Por esa misericordia nunca falla. Esa es la razón, hermanos, que debemos alegrarnos que fue perdonado, porque ese mismo juez perfecto que lo juzgó a él es nuestro juez. Si David puede ser perdonado, cualquiera puede ser perdonado. Por supuesto, se necesita arrepentimiento. Esto lo leímos en Salmo 51. Es irónicamente que lo que me molestaba como niño o joven, ahora es lo que me da tanto consuelo. No me daba cuenta que era la misericordia de Dios que estaba manteniéndolo vivo. Mateo 18. Dios tiene mucha misericordia, yo entiendo eso, y que tiene que ver con la fiesta de tabernáculos. Hay más de 600 personas en este sitio y es inevitable que alguien termine por pisarle los callos a otros. Y vamos a tener la oportunidad de practicarlo. Mateo 18 es mal entendido por muchos. Los últimos 25 años hemos ido mucho. Es el principio de ese capítulo de las ofensas, que son pecados muy serios, como el de David y Betsabé. Pero cuando llegamos al versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No es tanto como pecado, pero es algo que me ofenda, que me pisotee, y yo perdonarlo. ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Estaba
preguntando, ¿cuánta misericordia debo tener? Lucas 17, versículo 4, que nos dice, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. La cuenta se reinicia cada día. Algunos relatos he leído, puede ser 70 veces 7 cada día. Si la persona te pisa los callos cada vez, 70 veces o 70 veces 7, hay que perdonar. En esencia, Jesucristo le dijo a Pedro, y al decírselo a Pedro, nos lo dice a usted y a mí, que necesitamos tener y practicar una misericordia ilimitada. La parábola del siervo que no perdona en los versículos siguientes, el rey perdonó la enorme deuda de su siervo, pero entonces el siervo del rey no perdonó la pequeña deuda de su compañero. Y como consecuencia, su deuda fue restablecida. En esta parábola, la deuda se asemeja a una infracción, pero puede ser un pecado o una ofensa mayor que se comete contra el hermano. Mateo capítulo 6, durante el Sermón del Monte y la oración modelo, tuvimos una maravillosa estudio bíblico ahí en Canadá y pasamos por esta oración modelo de Jesús. En Mateo 6, versículo 12, Cristo está instruyendo que oremos y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Dios no dice, si perdonas nuestras deudas primero, entonces perdonaremos a nuestros deudores. No dice, perdónanos así como nosotros los perdonamos. Como Dios tiene misericordia ilimitada hacia nosotros, Él se requiere que tengamos misericordia con los demás. Y esa misericordia que tenemos hacia otros necesita ser ilimitada. Es una orden divina, porque va en contra de nuestra naturaleza carnal. Por eso está incluida en el Padre Nuestro, en esa oración modelo de Dios. Juan resumió la esencia de Dios en su primera epístola. Él fue el que perduró más tiempo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es ágape, esa palabra griega que equivale a Hesed. Es la naturaleza de Dios, su esencia, que Él puede extender su misericordia ilimitada. Yo creo que esta fiesta de tabernáculos es un campo de entrenamiento para practicar la misericordia ilimitada. David será rey durante el milenio. Creo que podemos concluir con toda seguridad que David aprendió su lección acerca de la misericordia y será un rey extremadamente misericordioso. Tenemos 7 días para practicar la misericordia, esa misericordia ilimitada y el amor que está detrás de ella. Porque eso es lo que estaremos haciendo en el mundo de mañana por 1000 años y mucho más allá. ¡Feliz fiesta!